Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos e investigadores. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de ver parte de la colección ictiológica regional de referencia, y en este caso nos van a hablar sobre las rayas eléctricas. Sí, sobre las rayas eléctricas. Y para eso tengo el gusto de platicar con el maestro en ciencias, Jonathan de la Cruz Torres, quien es egresado de la UNAM, hizo su posgrado en ciencias biológicas. Maestro Jonathan, gracias. ¿Cómo es esto de las rayas eléctricas? Para empezar, ¿qué es una raya eléctrica? Bueno, bienvenido Freddy. Pues así como lo mencionas, yo trabajo con rayas eléctricas, que son estas que tenemos aquí. Son un grupo de peces, como ya se había observado en algunas ocasiones. ¿Tienen huesos? Las rayas eléctricas, a diferencia de los peces y, por ejemplo, los tiburones y las rayas, tienen un esqueleto cartilaginoso, lo que quiere decir que está constituido de cartílago y no de hueso, como en los peces óseos o como en nosotros. Interesante. Sí. ¿Qué es una raya eléctrica? Pues una raya eléctrica es este organismo que se caracteriza por tener dos órganos eléctricos, uno a cada lado del disco, con el que pueden producir electricidad, y aquí lo podemos observar. Dos órganos eléctricos. Así es, dos órganos eléctricos. Este es uno y ese es otro. Así es. ¿Cómo producen la electricidad? Pues así como nosotros nos movemos y producimos electricidad en estándares más pequeños, ellas producen esta electricidad a través de un cambio en potencial de acción de las células, que al hacer esos cambios de potencial de acción en una serie de cadenas que le llaman electrocitos y pilas eléctricas, que sería cada una de esas bolitas que se le puede observar al órgano eléctrico, se acumulan como una especie de baterías conectadas en serie y generan una descarga eléctrica. ¿Y esas rayas están aquí en las costas de Yucatán? Claro. Por ejemplo, esta que estamos observando aquí en este momento es una raya eléctrica de Yucatán. Mientras que las otras estas son de Veracruz y Tamaulipas, estas de Mazatlán, en Sinaloa, y esta de Nayarit. Son 4 especies diferentes. Que nos diga algo que tienen las rayas de Yucatán que no tienen las demás. ¿Qué las hacen diferentes? Pues de manera general depende de mucho de la especie con la que estemos trabajando. Pero aquí, la coloración principalmente, podemos observar que las rayas de Yucatán son más blancas a las de Veracruz, que serían una especie muy similar. Las playas de Yucatán sabemos que son de arenas de color pálidas, y eso depende del carbonato de calcio que hay en los sedimentos, mientras que en Veracruz el sedimento de las playas, si la conocen, son más oscuros, hasta casi negros, ¿no? Debido a que provienen de sedimentos terrígenos, o sea, que vienen de deslaves de la sierra. Por eso las rayas son de colores más oscuros en Veracruz. Y por ejemplo tenemos algunas otras especies que tienen coloraciones como esta o esta, que sirven para mimetizarse y confundirse con su ambiente. ¿Para qué utiliza la electricidad las rayas? Estas rayas eléctricas las usan para 3 cosas básicas: para poder encontrar comida y cazarla, para poder defenderse, que es como que lo más básico que uno podría hacer con un arma, y la tercera, para la reproducción. Se ha visto que las rayas eléctricas pueden estimular a su pareja a través de descargas eléctricas. Si la otra raya acepta estos estímulos eléctricos, prácticamente le dice, ok, sí te acepto. O sea, las rayas se enamoran a través de la electricidad. Sí, se dan sus shocks eléctricos. Y de hecho hay algunas teorías que mencionan que las hembras preñadas, por ejemplo, de las rayas eléctricas, podían comunicarse con sus embriones que se encuentran dentro a través de estímulos eléctricos que producen ellas mismas. Qué interesantísimo esto de las rayas. Y esta electricidad que producen las rayas
eléctricas que se encuentran aquí en la costa de Yucatán nos pueden afectar al ser humano? De manera general, primero hablaré de todas las rayas eléctricas. Hay rayas eléctricas que pueden ser de tamaños demasiado grandes, que pueden ser, imagínense, de un tapete, ¿no? De 1 metro por 1 metro o hasta 1,5 metros, un poquito más grandes. Esas rayas eléctricas producen hasta 220 voltios de corriente directa. Entonces, eso sí te podría causar un daño fuerte. Si tienes una afección cardíaca, pues, y te desmayas adentro del agua, pues ahí te ahogas, ¿no? Pero con la afección cardíaca, pues, te puede dar un paro cardíaco y ahí quedaste. Pero la mayoría de las rayas, afortunadamente, y más las que tenemos en Yucatán y en México, tienen tallas que no rebasan el metro de longitud y producen menor electricidad que esas. Entonces, abajo de los 100 volts, o sea, es como si agarras una maquinita de toques de las que hay en el centro y no pasa nada, no pasa de ahí. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo viven estas rayas eléctricas? Para saber cuánto tiempo viven, es necesario hacer estudios con relación a sus vértebras, ¿no? Se han hecho con tiburones precisamente, pero con las rayas eléctricas no se han hecho estudios tan finos para saber cuánto tiempo viven, pero en promedio dependiendo de cada una de esas especies, podrían vivir entre unos 10 a 20 años, más o menos. O sea, o hasta más, dependiendo. Hay algunos organismos que son mucho más grandes, por ejemplo los de la familia Torpedinidae, que podrían en realidad ser más longevos. Y acá en Yucatán, pues no sé si la palabra exacta es especies o cuántos tipos de rayas hay. En Yucatán tenemos varios tipos de rayas, ¿no? Pero de rayas eléctricas tenemos 2 especies de rayas eléctricas. Tenemos a la Narcine bancrofti y a Tetronarcio occidentalis, que es una raya más grande, pero generalmente no llega a las costas. Ellas viven un poquito más lejos de las costas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos. Y créanme que este tema de las rayas eléctricas está súper interesante. Y para eso estamos platicando con el maestro Jonathan de la Cruz Torres. Maestro, ¿qué investigaciones se están haciendo con respecto a las rayas eléctricas? Bueno, de manera general yo trabajo con taxonomía. Y taxonomía se refiere a la forma en la que se clasifican, cómo se agrupan y cómo podemos diferenciarlas. Unas de otras. Unas de otras. A simple vista podemos decir que son diferentes. Sin embargo, esta y esta especie se podrían considerar un solo organismo,
pero debido a sus condiciones en las que se encuentran habitualmente, son diferentes. Ahora, también, para poder saber diferencias más profundas, realizamos otro tipo de investigaciones, como las que podemos observar aquí con estos organismos transparentados. Estos organismos son técnicas que utilizamos para poder hacer transparentes sus músculos a través de una serie de ácidos, de bases y colorantes para poder ahora sí que darles un color a su sistema esquelético, que en este caso recordemos que no tienen huesos, son cartilaginosos. ¿Nos puede usted mostrar cómo esto cartilaginosos, cómo están divididos en la cabeza, en la cola? ¿Nos puede usted describir, o sea, ahora sí taxonómicamente, como usted estudia esta conservación? Morfológicamente las rayas las podemos encontrar en dos tipos. Tenemos rayas que se parecen a esto, o como lo observábamos acá de manera general, que tienen un disco y un tronco. Y se puede observar mejor aquí en la transparentación, que tiene un hueso que divide a ese disco y a ese tronco, que sería la cintura escapular para este caso. Pero también tenemos otro tipo de rayas que no tienen tronco, que son prácticamente todo disco. Y esas, por ejemplo, son de la familia Gymnuridae, que son comúnmente conocidas como rayas mariposa. Pero dentro de los torpedos y de otros grupos que también tienen tronco, encontramos a estos que son las rayas guitarra o rinobátidos, que tienen también un disco a manera de como flecha y un tronco que se parece mucho al de los tiburones. ¿Para qué están estudiando? ¿Cuál es la finalidad? Hablan ustedes mucho de biotecnología. En sí es importante conocerlas, pero ¿cuál es la finalidad aparte de conocer cómo están? La importancia de hacer estudios taxonómicos deriva principalmente hacia el reconocimiento de la biodiversidad que conocemos, principalmente en este país, en Yucatán, y podemos a través de esta serie de investigaciones taxonómicas diferenciar a las especies para poder reconocerlas, tanto la estructura como las funciones de ciertos aspectos morfológicos. Pero no nos quedamos ahí solamente. De hecho, el estudio principalmente de las rayas eléctricas se ha enfocado a trabajos biotecnológicos que deberán tener una relevancia muy grande en el futuro. Principalmente porque al tener estos órganos eléctricos generan una serie de sustancias neurotransmisores que se llaman acetilcolinesterasas. Esas acetilcolinas son neurotransmisores, como hacen que una neurona... ¿Cómo se llama? ¿Acetílico? Acetilcolinesterasa o acetilcolinas. Son digamos que el alimento de las neuronas para comunicarse, o la moneda de cambio, digámoslo así, entre una neurona y otra para pasar la información. Le pasan el chisme, ¿no? Y esto se ha probado y se ha intentado probar principalmente para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. Y de hecho hay algunos estudios recientes con la pandemia del COVID-19 en donde se probaron también estas acetilcolinesterasas debido a que tienen receptores similares a los del COVID-19. Entonces fueron muy importantes en cierta parte dentro de la pandemia, pero actualmente su estudio con relación a estas enfermedades neurodegenerativas tiene un potencial sumamente amplio. Todavía se está, ahora sí, descubriendo lo que usted nos dijo que tienen estas rayas eléctricas, que son, si lo digo mal, que me corrija, acetilcolinas. Acetilcolinas. Ajá. Bueno, las acetilcolinas todavía están trabajando, pero no necesariamente en México. La mayoría de estos estudios están realizando en el extranjero. Entonces tenemos un pequeño retraso en las investigaciones aquí en México
con relación a ese tipo de organismos. Sin embargo, estudiar dónde se encuentran, qué especies podemos encontrar y de qué especies podrían ser un buen objeto de estudio, ese es de lo que nosotros nos hacemos cargo hasta este momento. Deberíamos enfocar nuestras investigaciones futuras a proyectos multidisciplinarios que involucren ese tipo de información, por ejemplo, ¿no? Qué interesante está esto, de verdad, el estudio de las rayas eléctricas. Es común verlas donde, en la playa, un poquito más allá, ¿dónde se les ve? Este tipo de rayas es difícil encontrarlas cuando uno va a la playa a tomar el sol el fin de semana, ¿no? Generalmente huyen o no las podríamos observar porque se confunden fácilmente con el sustrato, la arena que se encuentra en el fondo. Las podemos encontrar generalmente un poquito más hacia adentro y algunas, por ejemplo estas, las podemos encontrar en playas que son rocosas, que tienen muchas rocas, pero estas las podemos encontrar en playas que son arenosas. Mientras que estas, por ejemplo, me ha tocado observar un gran número de ejemplares en playas que tienen demasiadas descargas de sanitarias de los hoteles, ¿no? Ellas se alimentan de gusanos que viven enterrados en la arena y precisamente en esos lugares son ricos en detritus, en alimento para esos gusanos y por ende para estos organismos. Nos vamos a corte comercial y regresamos. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguir con nosotros y créanme que estamos aprendiendo un montón sobre las rayas eléctricas, ¿no? Todo es maravilloso y para eso estamos platicando con el maestro en ciencias, Jonathan de la Cruz Torres. Maestro, aparte, ¿qué otras investigaciones se está haciendo aparte de las rayas eléctricas? Bueno, aquí en el Laboratorio de Biología de la Conservación de la UNAM, está en el Parque Científico. Que está en el Parque Científico, claramente. Desarrollo diferentes proyectos que están involucrados a la taxonomía, pero otros importantes es el desarrollo y el procesamiento de ejemplares dentro de la colección ictiológica de referencia. Como las transparentaciones, aquí podemos observar algunos otros ejemplares transparentados de peces planos, por ejemplo. Estos que están aquí pequeñitos, otros tipos de rayas, algunos otros peces de tamaños similares para producir material para la difusión científica. Y por otro lado, estamos implementando nuevas técnicas como por ejemplo técnicas para colecciones secas, como en este caso esta taxidermia de este tiburón que fue disectado y que fue preparado para poderse apreciar de manera natural y que pueda ser estudiado independientemente de tenerlo dentro de un frasco. Al ser organismos más grandes, es difícil contenerlos en frascos pequeños, por lo cual esta es una buena opción para poder preservarlos.
A eso se le llaman colecciones secas. Colecciones secas son aquellas que no están relacionadas con algún agente acuoso, como podría ser el alcohol o el formol. Por ejemplo, podemos tener taxidermias de peces o de tiburones. Podemos tener esqueletos completamente disectados y montados, como en el caso de algunos cráneos de tortuga, como los tenemos en la colección, algunas tortugas completamente disecadas, o hasta aves, ¿no? Montadas, o mamíferos que fueron disectados y armados para poder colocarlos dentro de la colección científica. A eso nos referimos con colecciones secas. ¿Cuáles en sí los resultados que han tenido? Pues porque ustedes están estudiando la taxonomía, están estudiando al ejemplar. ¿Qué resultados han tenido que ustedes digan, wow, hay esto? Pues los resultados más sobresalientes que hemos tenido sobre la revisión y el estado de las colecciones es conocer prácticamente la diversidad del país en el que vivimos. Actualmente en el país existen diversas colecciones húmedas y secas donde se consideran reservorios de la biodiversidad, donde llegan demasiados investigadores, tanto nacionales como internacionales, para el estudio de cuestiones tan prácticas, por ejemplo, el uso de estas colinesterasas, hasta otras que podrían ser adaptativas, ¿no? O el uso de biotecnologías o bauplanes en estas formas corporales que puedan ser adaptadas, por ejemplo, a un avión. Sabemos que la estructura, por ejemplo, de una manta gigante o la forma en la que nada un tiburón se ha adaptado para la producción, el diseño de carrocerías en autos o de aviones, por ejemplo, en otros países. Además, por ejemplo, si usted toca la piel de este tiburón, si lo tocamos de adelante hacia atrás, parecería totalmente liso, y de atrás hacia adelante, wow, ¿no? Está totalmente rasposo. Es una lija. De aquí para acá está liso y de acá para acá está rasposo. Precisamente la piel de los tiburones se usaba como lija en algunas culturas, principalmente en las japonesas. Todavía se usan para la industria alimentaria, para poder triturar el wasabi, lo trituran en piel de tiburón. Pero lo que quería llegar en esto es que la diferencia en cómo lo siente rasposo, liso, es porque tienen unos dentículos o dientes, imagínense, que están posicionados hacia atrás a lo largo de toda la piel del tiburón. Y esto lo que proporciona es una especie de propulsor microhidrológico que les genera que vayan más rápido. Ahora se han hecho experimentos con trajes de baño, trajes de buzo o de nadadores que han perfeccionado, están inspirados en las escamas de los tiburones, por ejemplo. O sea, el uso de este material que se encuentra en colecciones biológicas para su uso biotecnológico, médico y en otras ramas de la industria es demasiado amplio. Es interesantísimo cómo las colecciones pues tienen una gran diversidad. O sea, es multifactorial para los estudios. Sí, claro. O sea, no solamente nos quedamos con la parte biológica que nos interesa a nosotros, sino tenemos asociaciones con otras disciplinas, por ejemplo, algunas de la bioinformática para el desarrollo de softwares que nos permitan la identificación de tiburones. Una de las problemáticas más grandes en México, bueno, y en el mundo con relación a la pesca de tiburones ha sido, por ejemplo, el finning, ¿no? En México no existe esta cultura gracias a diferentes programas y proyectos que se han establecido, pero por ejemplo se les captura a los tiburones, se les cortan las aletas y para poder ahorrar espacio no se llevan el cuerpo completo del tiburón, lo avientan al mar y dejan que se mueran solos, sin las aletas, sin poder desplazarse, sin poder moverse. Los tiburones prácticamente sufren demasiado.
Y esto porque las aletas de los tiburones tienen un gran valor en el mercado internacional, principalmente oriental, ¿no? Un kilo de aleta de tiburón, no de todas las aletas de tiburón, podría llegar a costar a más de 1,000 pesos, ¿no? O más de 2,000 ¿A qué pesos. se debe? ¿Qué tiene las aletas de tiburón que son valiosas? Las aletas de tiburón están compuestas de esto. Si nosotros pudiéramos transparentar una aleta de tiburón, veríamos esto. Y eso es cartílago de tiburón. También en el argot científico le llamamos ceratotriquias, pero es cartílago puramente, ¿no? Y ese cartílago se le ha conferido diversas utilidades medicinales, como para curar el cáncer, curar hasta pues diferentes enfermedades en realidad, ¿no? Y también se ha utilizado de manera cultural en festividades del Año Nuevo Chino, por ejemplo, y eso principalmente. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista científico, no tiene un efecto completamente diferente, ¿no? Aunque actualmente se utiliza todas las partes del tiburón, porque todo el esqueleto del tiburón es cartílago. De hecho, actualmente, por ejemplo, en la viga se utilizan todas las vértebras de los tiburones, se secan ahí en el patio sucio de la viga y se venden a proveedores de cápsulas de cartílago de tiburón. Pero a lo que quería llegar con las aletas y la aplicación de nuevas tecnologías es que a partir de estos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, de biotecnologías, podemos crear softwares que nos identifiquen a qué tiburón pertenecía esta aleta de acuerdo a la morfología que tienen. A través de solamente tomando una fotografía, checar, ok, esta especie de tiburón está en peligro de extinción o está en una norma oficial. Por ejemplo, actualmente tenemos las CITES. Las CITES, que es un convenio internacional para la exportación, el comercio internacional de especies en cada país, y muchas de estas especies se encuentran en estos convenios. Maestro, ¿nos puede recordar para qué le sirve la aleta al tiburón? Bueno, las aletas sirven para varias cosas, pero de manera general, imagínense un barco. Un barco tiene una vela, ¿no? Y esta vela va a servir para poderle dar dirección como una especie de timón, imagínense. Tenemos estas aletas que se llaman pectorales. Las aletas pectorales le van a decir al tiburón si quiero ir a la derecha o si quiero ir a la izquierda, dependiendo hacia dónde se mueva. Y tenemos las aletas pélvicas, que serían estas. Estas aletas pélvicas son como los frenos, como un tren de aterrizaje. Cuando el tiburón está nadando activamente, tiene las aletas retraídas, igual que los peces normales. Y cuando quiere descender o disminuir la velocidad, simplemente va a extender las aletas pélvicas y va a frenar ligeramente. Y la aleta anal y la segunda dorsal le van a proporcionar estabilidad para que no se ande moviendo de un lado hacia otro, derecha, izquierda en este ángulo. Mientras que por último tenemos a la aleta caudal, que le va a proporcionar la potencia. La aleta caudal es como el motor de la lancha, y esta le va a dar propulsión a todo el organismo. Maestro, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. No, gracias a ustedes por visitarnos. Y a ustedes, gracias, porque estamos aprendiendo.